¿Cómo están? Bueno, última clase, sí. A ver, no es que nos vamos a dejar de ver, sino que es última clase con tema nuevo, ¿sí? Después ya va a venir el sexto informe, igualmente nos vamos a seguir haciendo Zoom, vamos a ver cómo lo manejamos. Pero bueno, este sería el último trabajo. ¿Qué van a decir? Pero esto ya algo lo vimos, sí. Estuvimos viendo algo muy por arriba, pero hoy exclusivamente vamos a ver lo que es la personalidad y la identidad en la adolescencia. Como les dije en la clase pasada, que si llegamos a tener Zoom íbamos a hacer el test de la personalidad. Así que bueno, hoy los que vayan a estar en Zoom vamos a hacer. Igualmente, después después de hacer Zoom, yo se los voy a subir y se los voy a dejar en la plataforma por si alguno no puede hacer Zoom o se lo quiere hacer a otra persona porque está bueno. Bien, esto como un pequeño resumen, ¿sí? Es cortito y vamos a agregar algunas cositas más porque más allá que vimos muchos temas de la adolescencia, esto está muy marcado lo que es la personalidad y la formación de la identidad, ¿sí? Acá, ¿sí? Hablan de 3 tipos de adolescencia, entrando en la adolescencia en base a las edades y en base a los nombres. Porque también hay una que ahora vamos a ver que se llama adolescencia tardía. Porque antes la adolescencia era 17, 18 años y se terminaba. Pero como todo, ¿sí? En la vida se fue corriendo y se fue extendiendo, hoy a una adolescencia tardía se llama 21 años o algunos papás le dicen, y estás un poquito grandecito y seguís actuando como un adolescente. Y sí, porque cambió. Muchos años atrás la gente se casaba a los 20, 21 años. Hoy a los 21 años no saben ni qué quieren hacer con su vida. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Que como fue cambiando todo, fue como mutando todo, la adolescencia también se fue retrasando un poquito. Entonces, lo que nosotros estuvimos viendo este año fue la adolescencia, ¿sí? O sea, la preadolescencia, cuando empezamos a entrar en la adolescencia, que es de los 10 a los 14 años. Ustedes tienen 11, 12 añitos, más o menos, entonces están ahora entrando en la adolescencia. Después tenemos la adolescencia media, que es entre los 15 y los 17 años, que era lo que antes se terminaba ahí la adolescencia y después se consideraba que se entraba a la adultez. Pero como le expliqué recién, como siguió todo mutando, hay una adolescencia más que se llama adolescencia tardía, que es entre los 18 y los 21 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía, ¿por qué se extiende esto? No porque vamos a empezar con el tema del desarrollo y los cambios hormonales. No, todo eso va a pasar en lo que es adolescencia de 10 a 14 años. Lo que se considera adolescencia tardía es porque todavía muchas veces los chicos a esta edad no tienen su personalidad y su identidad marcada, ¿sí? No saben qué hacer, están como perdidos. A ver, van a ver de que va a haber gente sumamente adulta que todavía dice y nunca supo qué quiso hacer con su vida. Puede ser, ¿sí? Porque existe también. Pero hasta los 21 se extiende y se considera que todavía puede haber alguna modificación en su personalidad. Bien, acá lo que vamos a ver más que nada es la adolescencia de 10 a 14 años, que es la edad que están pasando ustedes. ¿Qué está pasando en esta época? En esta época tenemos la crisis de la identidad. ¿Se acuerdan cuando vimos los 3 duelos? ¿Sí? Que era el cambio del cuerpo, el duelo del cuerpo corporal, estoy trabada. El de la familia, ¿se acuerdan que papá era el ídolo, el recopado y ahora me está dando responsabilidades, así que no está tan copado, pero después van a darse cuenta que los papás los empiezan a formar para tener responsabilidades. Y el del niño, que es el que cuando el cambio de la niñez a la adolescencia. Yo hacía cosas y ahora las tengo que hacer solas. Antes mamá y papá me llevaban y me ayudaban a hacer la tarea, ahora lo empiezo a hacer solo. Empezamos con todos estos cambios. Eso se llama la crisis de la identidad. Vuelvo a repetir lo mismo que dije durante el año. No a todos sienten estos cambios. Hay chicos que pasan la vida y la adolescencia, algo normal, simplemente van a ver, obviamente, cambios corporales, el desarrollo corporal, tanto las nenas como los varones, y algunos sienten muy fuerte la crisis, que hoy se pelean, cambian de humor, hoy están bien, mañana están mal, como les contaba el otro día, hacen patín, después quieren hacer vóley, después quieren, o sea, cambian un montón porque no saben qué es lo que quieren hacer, ¿sí? Existen esos dos, no significa que esto es para todos los chicos, ¿sí? Entonces, con el tema de la crisis de la identidad, empezamos después con el desarrollo del pensamiento formal. Ustedes ahora van a empezar a formar su propio pensamiento
Y lo que suele tener en esta etapa escasos control de impulsos, que es los adolescentes en impulsivos, ¿sí? Es lo que hablamos durante todo el año, espero que vamos a correr un cachitito, que es malas contestaciones, feas actitudes, le contesto mal a la mamá, le contesto mal a un amigo. ¿Por qué? Porque como ustedes están empezando con todos esos cambios hormonales y están empezando con la crisis de la identidad, empiezan a formarse sus pensamientos, entonces tienen esas personas que dicen, uy, sos un impulsivo. Es lo que hablamos en la clase pasada. A ver, pienso lo que voy a decir, me muerdo la lengua, respiro y cuento hasta 10 antes de responderle a mamá y a papá o antes de responderle a algún amigo, ¿sí? Porque empiezan a ser impulsivos, pero forma parte de todos estos cambios. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto, ¿qué es lo que va a traer? Una necesidad creciente de la intimidad. Yo me empiezo a formar mi intimidad. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio de adolescencia? Que también yo decía de que ustedes empiezan a tener esa serie de intimidad y cuando mamá entra a la habitación, entra y a ustedes no les gusta. ¿Por qué? Porque más allá que a veces sea que pase que se cayó una bomba, es su espacio. Ustedes empiezan a tener la necesidad de tener su espacio para escuchar música, para estar tirado, dejan la ropa tirada. ¿Por qué? Porque forma la parte de la desorganización. Entonces están empezando a tener la necesidad de tener sus lugares propios. Por eso, como yo le digo, cuando llega un momento no le tienen que gritar a mamá y a papá. Decirle, por favor, ¿me podés golpear antes de entrar en la habitación? Simplemente por una forma de respeto, nada más que eso. Y esta necesidad de la intimidad empezamos con la formación de la personalidad. Fíjense que yo acá les puse aula y familia. ¿A qué nos referimos? De que la formación de la personalidad en los dos lugares donde ustedes la van a empezar a formar es tanto en la familia como en el aula. Por eso la parte de la entrada al secundario es tan importante, ¿sí? Porque entramos con los cambios hormonales y ustedes se empiezan a juntar con chicos más grandes. ¿Qué significa? Que en la primaria ustedes en sexto eran los más grandes, eran los cancheritos, los que dirigían todo. Ahora en la secundaria es al revés, ustedes son los más chiquitos y se empiezan a juntar con chicos más grandes, de los cuales los chicos ya están en la adolescencia. Entonces muchas veces pasa que ustedes, en vez de copiarse actitudes de sus propios compañeros, se empiezan a copiar cosas de chicos quizás de quinto o de sexto, ¿sí? Empieza como esa revolución. Quieren ser grandes, pero a la vez son chicos. Es como todo un matete de un montón de cosas, ¿sí? Entonces, en el aula yo puse, favorece la comunicación interpersonal y construyen su identidad personal, que es personalidad. ¿Por qué? Porque esto está relacionado con el grupo de pares. Empiezo a tener mis compañeros, todos estamos, la mayoría, con los mismos cambios hormonales, con las mismas cosas de, uy, sí, mi mamá, de las críticas hacia los mamás, hacia los profesores. ¿Por qué? Porque están con todas esas revoluciones. Entonces, como acá están todos pasando lo mismo, ¿y qué significa comunicación interpersonal? De que ustedes ahora van a empezar a tener mucha más relación con gente de su edad y con otro tipo de pensamiento. En la primaria tenían pensamientos de nene porque estaban con nenes chiquitos, pero empiezan a estar con chicos más grandes, ¿sí? Entonces empiezo a copiarme del otro, por eso es tan importante el círculo de la escuela. Y en la familia, porque empezamos con esa relación padres e hijos, pero esa relación de adolescente. Por eso, ¿se acuerdan lo que les decía recién? Está el duelo de los padres de la infancia, ¿sí? Esa relación de antes me llevaba bien y papá era recopado y jugaba al fútbol conmigo y ahora tengo más responsabilidades. Entonces hay que mediar entre que papá nos entienda a nosotros y nosotros entendernos a papá, que papá y mamá lo que están haciendo por nosotros es empezarnos a poner límites, responsabilidades para formarnos para el día de mañana. No es que lo hacen de malo, ¿se entiende? Por eso pusimos lo de la relación. Ustedes siempre tuvieron una relación, pero es una época muy, no, vuelvo a repetir lo mismo, no en todo. Yo a veces hablo con papás que dicen, no, la verdad que tuve una adolescencia divina porque, nada, con sus cambios lógicos, ¿sí? Y con sus miedos por el crecimiento, como hablo con otra familia que dice, me están volviendo locos con la etapa de la adolescencia. Y que se hacen en la misma familia, es diferente en la adolescencia que tuvo tu hermano mayor a la adolescencia tuya. Muchas veces pasa que dice, con el mayor ni lo sentí, con este la verdad me está volviendo loca. Pero bueno, no justamente porque no todos tenemos la misma personalidad, ¿sí? Y la influencia socializadora es lo que hablamos recién. Empezamos a socializar de una manera diferente con mamá y con papá. Por eso, este tema lo vemos cuando empezamos y lo vemos ahora lo último porque nosotros ya vimos un montón de cosas. Las malas contestaciones, las malas maneras de hablar, las relaciones, el grupo de pares, qué significan los cambios hormonales. Entonces ahora estamos cerrando el desarrollo de la personalidad.
Pero hablamos mucho, pero ¿qué es la personalidad? La personalidad que yo les puse es un conjunto de procesos y comportamientos. ¿Qué significa? Fenómenos cambiantes donde individuos distintos reaccionan y se comportan de maneras diferentes. Es lo que les decía recién. Mi hermano tuvo una personalidad diferente a la mía, mis amigos tienen algo personal diferente a lo mío. Eso es la personalidad. ¿Personalidad de dónde viene? De personal. Es la forma personal de ser de cada uno. Por eso a veces yo veo que se enoja y dice, ay, no, mamá me viene comparando con mi hermano. Y no está bueno las comparaciones. Lo que pasa es que mamá quizás tuvo otros hijos que estuvo muy tranquila y con el más chiquito, se está volviendo loca. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. ¿Cómo son las características de los adolescentes? Pueden ser adolescentes muy atrevidos y aventureros, eso que dicen no hagas esto y lo van a hacer igual, ¿sí? Porque les gusta la adrenalina y la aventura. Los idealistas o los optimistas, eso que está todo bien. Yo a veces no sé, veo cuando hacemos el Zoom, profe, qué bueno, esto, lo otro, como que tenemos otro que, y sí, y no, no sé, y más o menos. No es una crítica, pero uno ahí va viendo todos los cambios, ¿sí? Y las características que va formando la personalidad de cada uno. Ustedes la están formando, pero uno como adulto, yo que hace tanto trabajo con adolescentes, yo ya de muchos sé cómo va a venir la personalidad de cada uno, porque es la etapa muy marcada. Más allá que después se haya un pequeño cambio, es muy marcado esto. Críticos son esos chicos. Críticos no estoy hablando de personas que critican, Crítico estoy hablando que nos pasa ahora. Cuando vemos una película, usted dice, no, profesora, pero por ejemplo, no sé, lo de Billy Elliot, el padre era así, porque estaba bien que sea así, porque estaba mal. Ustedes empiezan a tener un pensamiento crítico. ¿Qué es un pensamiento crítico? Ustedes pueden juzgar lo bueno y lo malo, ¿sí? Van a empezar a dar su propia opinión, que muchas veces te escucho que dicen, no, los adolescentes no saben ni lo que dice. Y yo digo, están tan equivocados y conocer a la gente, lo que son los adolescentes, ¿sí? A mí me encanta, vieron cuando hacemos Zoom y me gusta cuando hacemos así algún debate, porque está bueno saber desde su punto de vista. Y dos características fundamentales están la identidad prestada y el logro de la identidad. ¿Qué es la identidad prestada? Son periodos de incertidumbre. Dejan de lado sus propios pensamientos sobre elecciones y gustos y toman creencias y posiciones impuestas o sugeridas por otros. Es cuando yo realmente estoy perdido y no sé qué hacer, ¿qué es lo que hago? Me empiezo a copiar del pensamiento o de la decisión de otra persona. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los liderazgos? Que una vez no sabe qué personalidad tiene, entonces ¿qué hago? Está el compañero, ¿sí? El que es el copado, el gracioso del curso, y yo me empiezo a copiar de él y hago las cosas y me acerco a él porque como yo no puedo definir mi identidad, empiezo a tomar la identidad del otro, que no está mal, porque ustedes están formando su personalidad. Esto sería malo si ustedes ya tienen 25 o 30 años y se siguen copiando la forma de ser de otra persona. Significa que ustedes no llegaron a formar su propia identidad, ¿sí? La identidad prestada es como aceptable hasta cierta edad. Vamos a suponer hasta los 21, lo que estábamos hablando cuando se extendía la adolescencia, ¿sí? Pero después uno tiene que tener su propia identidad. Es cuando a veces uno dice, y me copia todo, cuando yo escucho a veces a chicos grandes que dicen, me copia todo, hace todo lo que hago yo. ¿Por qué? Pues son personas que no lograron formar su propia identidad, que pasa muchas veces. Y el logro de la identidad, ¿cuándo surge? Es cuando tras un periodo, cuando pasamos la crisis, cuando empezamos en búsqueda de la identidad, cuando podemos pasar muchas identidades prestadas, ya nos encaminamos con metas o formas interpersonales, que es formas personales mías, vocacionales, que significa qué es lo que me gusta, no sabía, ahora me empezó a gustar el fútbol, me gusta cierto tipo de música, me gusta vestirme de esta forma, me gusta este tipo de películas, ¿sí? No sé, algunos dicen, a mí me gustan los deportes, otro a mí me encantan las carreras, eso serían los vocacionales, qué es lo que a uno le gusta, y tienen los gustos bien definidos. Cuando uno ya empieza a formar, ya empieza a tener eso, ya sabe qué es lo que le está gustando, ahí ustedes ya van a saber que se logró una identidad. Más allá que después, durante todo el trayecto de la vida, uno puede ir cambiando. A ver, yo, profesora Gabriela, cuando tenía 20 años escuchaba un tipo de música y ahora, a mis 47 años, escucho música como más tranquila. No es que cambie mi personalidad, nada más que pasa el tiempo en la vida y uno va cambiando. Quizás cuando era más chica me encantaba salir de noche, mucho ruido, y ahora que busco irme de vacaciones al campo, estar tranquilo, tomar un mate, estar con los pajaritos. ¿Por qué? Porque en la vida uno va teniendo cambios. No significa que cambie mi identidad, significa que uno, al pasar el tiempo, busca más tranquilidad. Ustedes de chicos
seguramente le encantaría ir a la costa atlántica de vacaciones porque hay bailes, hay boliches, hay música, ¿sí? Y yo lo pasé. Hoy no. Hoy opto por campo, pajarito, mate y tranquilidad, ¿sí? No significa de que no tengo identidad, sino que uno en el paso del tiempo hay cosas que uno va a ir cambiando. Pero el logro de la identidad es cuando uno ya sabe cómo es uno, qué es lo que le gusta, ¿se entiende? Bien definido. Así que bueno, chicos, esto era lo que me faltaba. Espero que la mayoría estén en Zoom, si no se los voy a dejar. El que no está en Zoom, haga ese test de la personalidad que está bueno, porque ahí dice más o menos cómo es. Y después, bueno, me contarán si le acertamos o no, ¿sí? Bueno, última clase, nos vemos en Zoom y espero que sigan bien. Les mando un besito y que tengan una linda semana.